Bien, hermanos, buenas noches a todos. Bienvenidos a este discipulado, último discipulado del mes de agosto de este 2023. Ya dentro de 8 días de septiembre, si Dios lo quiere. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da siempre de poder reunirnos, que sea por este medio. Y bueno, los que nos reunimos presencial también en la iglesia de Cartago. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Alguien que quiera orar que nunca haya orado. Todos han orado. Qué barbaridad. Bueno, entonces uno que siempre ora, pues Yo, pastor. tampoco. Bueno, Mari, adelante. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder conectarnos a estudiar tu palabra, a que el pastor pueda transmitir, Señor, todo lo que tiene preparado para esta noche, para nuestro bien, para que cada día podamos aprender más de ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, los que estamos dispuestos, los que hemos apartado de este espacio para poder aprender, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, y que todo lo que aprendamos, Señor, lo pongamos en práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, María. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que vimos hace 8 días? ¿Alguien se acuerda? Sin leer apuntes, ¿no? Sin forros. ¿No se acuerdan, no? Ya lo leí. Los enemigos de la iglesia, es que yo lo tengo aquí en el cuaderno. Qué barbaridad, muchachos. Los veo distraídos. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Hace 8 días vimos los enemigos de la iglesia. ¿Se acuerdan que les estaba contando que hace 15, de este domingo pasado vimos los enemigos de la cruz en la iglesia? Entonces, y sabíamos que cuando hablamos ya hablamos de la cruz o la palabra de la cruz, nos estamos refiriendo obviamente al sacrificio del Señor en la cruz, ¿no? Entonces, generalmente toda la gente que menosprecia el sacrificio del Señor en la cruz, pues se constituye enemigo, ¿no? Ahora sí, la pastor, y enemigo no es una palabra muy fuerte. Bueno, vimos la definición de enemigo. Un enemigo es alguien que camina en contra de o que está en el bando contrario, ¿no? Todo eso lo vimos. Pero hace 8 días tratando de darle continuidad un poquito a eso, estuvimos viendo los enemigos de la iglesia, ¿se acuerdan? Obviamente no lo vamos a volver a ver, pero sí hablamos algunas pinceladas de lo que era la iglesia. Todos sabemos que la iglesia somos nosotros. Cada persona que por medio de un genuino arrepentimiento le ha entregado su vida al Señor, pues obviamente forma ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Porque hay iglesias cristianas. Una cosa es la iglesia cristiana y otra cosa es la iglesia de Cristo. Para entrar a una iglesia cristiana no se necesita nada. Cualquiera entra a una iglesia cristiana, ¿no? Mucha gente entra sin Cristo a una iglesia cristiana y sale sin Cristo a una iglesia cristiana. Muchas iglesias cristianas están llenas de gente sin Cristo. Eso es una realidad. Pero pertenecer a la iglesia de Cristo sí tiene sus requisitos, tiene que haber habido un nuevo nacimiento, que el Señor nos haya lavado con su sangre. Todos ustedes ya lo saben. Bueno, el Señor obviamente instituyó su iglesia y repasamos eso también, que decía que ni las puertas del Hades, todo eso estuvimos hablando, prevalecerán contra ella, entendiendo que las puertas simbolizan autoridad y Hades pues es el infierno, ¿no? Entonces, toda esa parte, ¿no? Bueno, ya lo vimos. La iglesia la componen personas. Nada más estoy dando un repaso para aquellos que no estuvieron hace 8 días. Entonces, entramos de lleno a ver cuáles eran los enemigos de la iglesia, ¿no? Entonces, todo aquello, decíamos que todo aquello que es usado por el enemigo, cuando ustedes me oigan hablar del enemigo, ustedes pueden asociar de que o es Satanás, o es el diablo, o son los demonios, o el principal enemigo que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Uno mismo. Uno mismo, Pero dentro de uno mismo, ¿quién? El viejo hombre. O sea, ese es el el viejo principal. hombre. Viejo hombre. Entonces, hoy me van a escuchar, siempre me vayan a hablar del enemigo, a veces cuando yo trato de no meterle el diablo a Satanás porque lo encasilla mucho ahí. Entonces, eso es lo que le pasa a la gente, y la mayoría de la gente cree que el enemigo número uno que nosotros tenemos es Satanás, ¿no? Y entonces, porque siempre se habla ahí, es que Satanás quiere quitarnos eso, Satanás de aquí, Satanás de aquí, Satanás allá, que es cierto, pero nunca debemos olvidar que el principal enemigo somos nosotros mismos. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuídate de dos cosas: cuídate de ti mismo y de la doctrina, ¿no? De ti mismo, porque ahí ese es el único que te puede apartar del amor de Dios. Aquellos que dicen que nada nos separará del amor de Dios,
pues es verdad media, porque sí hay algo que nos puede separar del amor de Dios, que somos nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza, por medio de una decisión. Entonces, bueno, hablamos de eso, todo lo que el enemigo use para dividir, atacar, limitar o impedir el crecimiento de la iglesia, pues uno lo podría considerar como enemigo de la iglesia, ¿no? Les decía que un día esto vamos a desarrollar de pronto este de Juan 10:10, que dice que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, porque uno viene a hurtar, a uno le vienen a robar algo que uno tiene, nadie le viene a robar a uno algo que uno no tenga, ¿no? Nadie viene a matar algo que esté muerto, siempre uno trata de matar algo que está vivo. Y nadie destruye algo que está en ruinas, uno siempre trata de destruir algo que está en edificación o que está creciendo, ¿no? Entonces, a eso es que ha venido el enemigo. Entonces, hablamos de algunos de los enemigos de la iglesia. Bueno, primero que vimos fue las falsas enseñanzas. Obviamente eso, la palabra está llena, desde Génesis, Apocalipsis, nos advierte sobre el cuidado que hay que tener, sobre todo en estos tiempos donde van a venir falsos maestros. Y ya lo vemos, ¿no? O sea, no necesitamos que nos digan, y eso va a pasar, no, ya está pasando y la apostasía está en un nivel tremendo y supuestamente, y bueno, supuestamente no, es muy probable que crezca más y eso haga que el amor de muchos se enfríe y entonces la maldad pues también es algo que va a aumentar. Entonces, las falsas enseñanzas es algo muy peligroso, es algo que se ha instalado en las iglesias y definitivamente es algo que divide, es algo que frena, es algo que, bueno, definitivamente no, porque digamos, la gente comienza a caminar en una línea, en una senda diferente a la que el Señor ya tiene trazada. Hablamos de las herejías, hablamos básicamente de eso, de no ser fluctuante, de tener bases, porque cuando uno tiene bases y uno está firme, uno no es como un tamo, ¿no? Y hablamos de lo que es un tamo, que es como ese polvito, como cuando si uno agarra, por ejemplo, bueno, yo no sé si ustedes han visto el café, cuando ya está seco, que uno le hace así y sale una cascarita, ¿no? Eso se lo lleva el viento, porque es muy liviano, ¿no? Entonces, hay gente que es muy liviana, o sea, no tiene peso. Y entonces por eso dice la palabra que uno es como, las personas de doble ánimo son así, fluctuantes en todo lo que hacen, ¿no? Bueno, hay que cuidarse de los malos, de los falsos maestros, porque por todo lado están radio, televisión, internet, bueno, por todo lado hay falsas enseñanzas y lo mejor ¿cuál es la solución básicamente para uno no caer en una falsa enseñanza? Para ponerlo a ustedes a que no se me vayan a dormir ahí. Tener conocimientos, pastor, de la palabra. Pesar pesar el mensaje con la palabra Todo eso que que ustedes nos han dicho es rodea. cierto, ¿no? O sea, pesar los mensajes, ¿para qué? Para tener conocimiento, para tener fundamento, para conocer la verdad. Porque si uno conoce la verdad, ¿qué pasa? Será libre. Estarán libres. Es Dice que libre. nos hace ¿Libre de qué? libres. De ataduras, de falsas enseñanzas, bueno, todo eso que usted ya sabe, ¿no? Y lo maneja. Entonces, bueno, y hablamos de la advertencia que hay en 2 de Juan 9:11 de que el que se extravía la doctrina no tiene a Cristo, y entonces aquellos que le vengan a uno con una doctrina falsa, dice que no le digas bienvenido ni lo dejes entrar a tu casa. Entonces decíamos, ¿y entonces qué hago con toda mi familia católica? ¿La dejo afuera en la calle? No, pues una cosa es a cohabitar y todo eso, que estamos en un sistema anticristiano, pero el Señor a los discípulos no le dijo al Señor, llévatelo, Señor, así en una nube, no te pido eso, sino simplemente guárdalos del mal. Entonces, todo eso lo vimos, hay muchas, Fernando obviamente nos habló hace 15 días de algunas y de seguro nos va a hablar más adelante con detalle, pero hay muchas falsas enseñanzas. Una de ellas, por ejemplo, es esa de que practican los testigos de Jehová, los mormones y muchos otros grupos que dicen que la Biblia no es suficiente, sino que hay que complementarla con otro libro, ¿no? Ya sea el libro del Mormón, ya sea los atalayas de los testigos de Jehová, o bueno, una cantidad de libros ahí que nada que ver. Eso es una enseñanza que nada que ver, ¿no? O sea, la Biblia es totalmente completa y suficiente, ¿no? Hablamos del libro del Mormón, hablamos de la declaración de fe de los mormones, de los testigos de Jehová y de los adventistas también, ¿no? Otra falsa enseñanza es negar, por ejemplo, que Cristo es Dios, ¿no? Y que no creen en la Trinidad. Por ejemplo, hay muchas corrientes supuestamente cristianas que dicen que la Trinidad es una doctrina católica y están totalmente en contra de la Trinidad. Entonces, la Biblia enseña sobre la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está exactamente en la Biblia, pero sí hay pasajes donde se muestra tanto la manifestación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y obviamente que así lo demuestra, ¿no? Hablamos de esa moda de decretar, declarar, arrebatar, bueno, por encimita la vimos, decimos moda porque es una moda, ¿no? Realmente hoy en día
es un vocabulario que la gente de tanto escucharlo lo adopta y lo agarra, porque de tanto oírlo, recuerda que por eso es que a uno se le pegan las modas de tanto verlas o escucharlas, ¿no? Entonces, hablamos de eso un poquito, de la mundanalidad, o sea, que es algo que muy peligroso, que se ha metido en las iglesias y lo ve uno en la forma de vestir, lo ve uno en la forma de hablar de la gente, lo ve uno en los lugares que los que se dicen que son cristianos frecuentan, algunas prácticas no cristianas que los cristianos las practican y ellos, y según ellos son aprobadas por Dios. Entonces, la mundanalidad es algo que está muy arraigado dentro de las iglesias y es algo demasiado peligroso, ¿no? Bastantísimo, obviamente. Y vimos la diferencia cuando se habla en la Biblia del mundo, porque dice, pastor, pero ¿cómo así? Si la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo, entonces, ¿por qué dicen que el mundo es malo? Porque cuando la Biblia habla de mundo, acuérdense, a veces hay que leer, siempre hay que leer el contexto, ¿no? Porque a veces cuando habla de mundo se refiere a la creación, a todas las personas en general. Y amó Dios su creación, claro que sí, y la amó tanto que mandó a su hijo, ¿no? Pero la mayoría de las veces que la Biblia habla del mundo se refiere a la mundanalidad, ¿no? A ese digamos, ese espacio en tiempo y lugar que es gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Ok, bueno, todo eso lo vimos, nada más estoy dando un repasito básicamente, eso de la enseñanza de que el enfoque es el dinero, donde hay muchas iglesias con todas las enseñanzas llevan al mismo lugar, ¿no? A recoger dinero, ofrenda 1, ofrenda 2, ofrenda 3, primicias, diezmos y al final si no alcanza pues se venden aceiticos y todo eso. Aceiticos, ¿no? Arroz con leche sí se puede. Entonces, pero ese es otro tema. Entonces, bueno, lo del predicar el evangelio light es otra cosa para que la gente no se incomode, entonces ya no se hablan de temas, ya no se habla del evangelio de la cruz como tal, se hablan de los beneficios de la cruz, pero la gente quiere disfrutar de los beneficios de la cruz, pero no se quieren subir a la cruz. Entonces, pero ese ya es un evangelio que no se predica, porque se corre el riesgo de que la gente le diga a uno lo que le dijo Félix y Drusila a Pablo. Pablo, dejémoslo ahí, después seguimos conversando, ¿no? Porque ya no les incomoda, ¿no? Hacer uso de shows, artistas y todo eso para atraer a la gente, a veces como herramientas evangelísticas, ¿no? Entonces, eh, pues no es necesario, lo hemos dicho varias veces, en una iglesia lo que se necesita es que esté la presencia de Dios y que se predique su palabra. Si esas dos cosas no son suficientes para atraer a la gente, pues todo lo demás que hagamos realmente no vale la pena. Hablamos un poquito del legalismo y la hipocresía también, y hablamos de los legalistas ahí, del peligro del legalismo, ¿no? ¿Qué es legalismo? Es legislar donde Dios no legisla. Entonces, el reclamo que hacía el Señor básicamente es que la gente, vea, por ejemplo, que dice ahí, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Ahí es donde está la clave del legalismo. Cosas que, por ejemplo, nada más un ejemplo rápido de los pantalones. ¿De acuerdo que hablamos? Que la mujer no puede usar pantalones, pero en la época de la palabra y todo eso, ni pantalones había, ¿no? Entonces, son cosas que, ¿de dónde las sacan? Dios no ha dicho nada sobre eso. Bueno, básicamente, bueno, el legalismo se enfoca en el exterior, bueno, esto ya lo vimos, los peligros del legalismo, y quedamos aquí en esto, voy a cerrar este porque quedamos en esto, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver los dos que nos faltan. Pastor, Ok, sí. o sea que todo ese resumen que usted acaba de dar son herejías, se puede decir que esos son herejías, porque es que herejías a veces decimos que son los brujos, las brujas que hacen hechizos y todo eso. Entonces, estos son herejías, todo eso que usted acaba de resumir. Bueno, no todo, ¿no? Porque digamos que es una herejía. Una herejía es una falsa doctrina, no una falsa enseñanza, es todo lo que se aparta realmente de lo que la Biblia enseña, ¿no? Todas las falsas doctrinas son herejías, porque por ejemplo, y por eso es que al Señor le decían hereje, ¿no? Le decían, es que herejía, ¿me acuerdan que le decían cuando él decía, porque mi padre y yo somos uno, o sea, herejía, ¿por qué? Porque eso chocaba con las creencias que tenían los fariseos, aunque era verdad, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, todo lo que choque con la creencia, con la creencia que está establecida de alguna religión es una herejía. Entonces, todo lo que choque con lo que nos enseña la doctrina cristiana son herejías. Habrán algunas cosas que nosotros, respaldados bíblicamente, profesamos y practicamos que para la Iglesia Católica pueden ser herejías. Por ejemplo, si uno va a una iglesia católica o con católico a decirles que yo soy santo, entonces le van a decir, eso es una herejía, ¿me entiendes? Para ellos. Pero bíblicamente nosotros tenemos nuestro respaldo y va en línea a lo que creemos, ¿no? De lo que es un santo. ¿Qué es un santo? Una persona que camina en santidad.
y entendiendo que la santidad es que hemos sido segregados del mundo y hemos sido congregados en Cristo. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que vaya en contra, en términos generales, todo lo que vaya en contra de una doctrina o de una enseñanza es una herejía. Entonces, para los católicos habrán herejías para ellos, para nosotros hay herejías que van en contra de lo que enseña la Biblia, ¿no? ¿Ok? Entonces, de todo lo que yo dije, pues obviamente todas esas falsas enseñanzas son herejías. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita del enfriamiento espiritual. Entonces, tú podrías decir, ¿y entonces es una herejía? Pues, o sea, no es tanto porque no es una doctrina como tal, son malas prácticas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ahora, que el enfriamiento espiritual lo puede llevar a uno a caer en herejía, sí, pero el enfriamiento como tal no es una herejía, te puede llevar a una herejía. Es como la tentación y el pecado, o sea, la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación, ¿entiendes? Porque el Señor fue tentado. Entonces, por ahí va el asunto. Bien, vamos a hablar del enfriamiento espiritual, ¿no? Y empecé con el enfriamiento espiritual porque está haciendo un calor tremendo. Pero bueno, eso es otro tema también. Entonces, el enfriamiento espiritual, ¿qué es propiamente? En pocas palabras, uno diría que es como descuidar ese fuego de lo que el Señor ha puesto en nosotros, ¿no? Descuidar nuestra relación con Él, descuidar nuestra comunión con Él. Eh, digamos que enfriar es lo contrario a estar caliente, ¿no? Entonces, saben que para el Señor, que hemos hablado varias veces que hay dos tipos de personas nada más, los vivos, los muertos, las ovejas, los cabritos, que hablamos la vez pasada también, los justos, los injustos, los pecadores, digamos, los justos también, los amigos de la cruz, los enemigos de la cruz. Y entonces por ahí también dos, los fríos y los calientes, ¿no? Por eso es que él dice, eh, no le gustan los términos medios, el tibio lo vomita, ¿no? Entonces, ojalá fuera frío o caliente, pero para mí, obviamente, diría el Señor, me gustaría que seas caliente, ¿no? Que no seas frío, ¿no? Entonces, precisamente, enfriarse, ¿qué es? Pues perder es que se oye muy raro, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? Pero a lo mejor no lo voy a decir. Iba a decir perder la calentura, que no es que esté mal, ¿no? Pero se oye raro, ¿cierto? O sea, enfriarse es eso, ¿no? Dejar de ser caliente, básicamente, y en la parte espiritual, ¿cómo pierde uno ese fuego de Dios? Precisamente cuando uno descuida esa comunión y descuida esa relación, ¿no? Y por eso es que, bueno, yo me imagino que todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado en alguna fogata o alguna hoguera o nos ha tocado avivar un fogón de leña, no sé quién haya hecho una olla de carne en leña. Entonces, uno comienza como a avivar eso y decía, no lo vaya a dejar apagar. ¿Por qué? Porque si lo deja apagar, ya eso por más viento que le sople, uno lo prende nadie, tiene que volverlo a prender, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que dice, aviva el fuego que hay en ti, o sea, no lo dejes apagar, porque ya, si uno llega a un nivel ya de estar frío, frío ya o apagado, es muy complicado. Entonces, hay que tener claro varias cosas, ¿no? El enfriamiento espiritual que se da en las iglesias, obviamente, y cuando digo que se da en las iglesias es porque se da en lo que componemos las iglesias, que somos nosotros, es algo muy sutil, es algo que se va dando poco a poco y a veces les comentaba que la persona que está fría espiritualmente a veces es la última que da cuenta, ¿no? Porque recuerden que en esto, y cada rato lo repetimos en la iglesia, cualquier mensaje de la palabra tiene que tener por objetivo que uno analice, reflexione, se pese, ¿no? Si realmente soy frío, soy caliente, ¿será que estoy cayendo en un enfriamiento, sí o no? Eso es algo que uno tiene que estarlo examinando cada rato. Y eso, y lo que lo hace peligroso es que se va dando paulatinamente. La gente que se aleja de las iglesias, por lo general no se va así de una, ¿no? Hay algunos que sí, pero la gente comienza a faltar, ¿no? Ay, 2 domingos al mes, un domingo al mes, cada 2 meses, y hasta que ya no los vuelve uno a ver, ¿no? ¿Entiendes? Entonces uno diría, en su corazón siempre uno piensa, ojalá esté en otra iglesia, ojalá esté en una iglesia sana, como alguna vez le dije yo a unas personas que no volvieron a la iglesia y las tenía yo en el chat, porque nosotros tenemos un chat de la iglesia, ¿cierto? Que pues la gente deja de ir al chat, deja de ir a la iglesia, pues uno lo saca del chat. Es como este discipulado que nosotros tenemos, la gente que deja por lo general de asistir y que uno no se da cuenta, pues llega un momento en que uno los va a sacar del chat, porque pues ¿para qué está uno en un grupo? Lo peor que le puede pasar a uno es creer que tiene algo que no tiene, ¿no? Entonces hay gente que ha dejado de ir a la iglesia y uno los saca del chat, ¿no? Y a algunos yo les he escrito, les digo, mira, como no volvieron, no volví a saber de ustedes, entonces
pues anhelo en mi corazón que busquen una iglesia donde se sientan bien, donde puedan crecer y todo eso. Y entonces hay gente que deja de ir a la iglesia, lo saca uno del chat y después dicen que uno lo sacó de la iglesia. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, obviamente, como dice Proverbios 24:33, dice un poco de sueño. ¿Cómo empieza el enfriamiento? Así, ¿no? Un poco de sueño, cabeceando otro poquito, poniendo manos sobre la cabeza para, no, para poder dormirse. Así, así. Bueno, el proverbio dice, así vendrá la pobreza para el perezoso, ¿no? Eso es para ese, pero así viene el enfriamiento, ¿no? Así viene poco a poco, realmente. No es, eso es como cuando uno comienza a cabecear, poco a poco. Entonces, vamos a ver algunas de las etapas y vamos a utilizar el ejemplo de Eva para ver cuáles son las etapas que podrían representar ese proceso, porque esto del enfriamiento espiritual, insisto, no se da de una, es un proceso y empieza poco a poco, ¿no? Entonces vamos a usar el ejemplo de Eva, ¿no? Que está, obviamente, acuérdense, en algo muy conocido por todos, está en Génesis 3:1. ¿Alguien me quiere leer eso que está ahí en pantalla en Génesis 3:1? Yo, pastor, Eso. dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok. Bueno, gracias, Jimmy. Este es, obviamente lo hemos leído muchísimas veces. El capítulo 3 de Génesis está todo lo que es la desobediencia del hombre, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Satanás le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho, Con que Dios os ha dicho, ¿no? Eso fue lo primero que le dijo, ¿cierto? Con que Dios ha dicho que no comieran de ese árbol, ¿no? O sea, le quiso dar a entender, o sea, pero Dios te está cohibiendo, Dios realmente no te está permitiendo que pastor, disfrutes de todo. Sí, disculpe que lo interrumpa. claro. Había escuchado en otro estudio de exégesis que he estado también involucrándome en eso, y habían dicho que el primer intérprete o el primer mala interpretación de la Biblia la hizo Satanás en ese momento. En ese momento, digámoslo así. Ah, porque la distorsionó, la manipuló. Ajá, exactamente. Correcto. Sí, sí. Exactamente. Ahí en este pasaje hay varias cosas, ¿no? O sea, es el primer caso que la Biblia menciona de manipulación de la palabra, ¿no? ¿Entiendes? Y también es el primer caso de exégesis que hay. ¿Sí saben qué es exégesis? O sea, la exégesis es cuando uno interpreta la Biblia, ¿no? Cuando usted escudriña, usted agarra un pasaje o lo que sea y usted lo interpreta, ¿no? Está haciendo una exégesis, ¿cierto? Pero exégesis, ¿se acuerdan? Han escuchado la palabra, ¿no? Aumentarle algo a la Biblia, aumentar Sí, algo. cuando uno ya le pone cosas que Dios no ha dicho, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, esto que Eva decía así, ¿en qué parte inventó Eva aquí? ¿Acuerdan que eso ya se ha comentado en otras cosas? ¿Qué parte de lo que hay ahí en pantalla que leyó gente ahorita, Eva le aumentó a la palabra, digámoslo así? Donde dice que ni le tocaréis para que no muráis. Sí, el Señor le dijo, de ese árbol no comerán, nada más, les dijo, ¿no? Ella le dijo, no, es que Él nos dijo que no comiéramos ni tocáramos. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay una primera manipulación y una primera diecesis, o sea, aumentar lo que la Biblia no dice. Entonces, bueno, gracias, Braulio, y por el aporte. Entonces, digamos, le están dando a entender Satanás a Eva eso, ¿no? Decir, bueno, pues Dios se está cohibiendo, nos está permitiendo disfrutar de todo. Y de hecho, esta estrategia que usó Satanás con Eva es una estrategia que hoy en día se sigue aplicando en esta sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Nosotros estamos en una sociedad que nos vende la idea de que siempre tenemos que ir en busca de lo que nos falta, ¿no? Que no somos completos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se pasa la vida tratando de ir en busca de lo poquito que le falta y nunca disfruta lo mucho que tiene, ¿no? ¿Entiendes? Entonces Eva tenía mucho, Eva tenía
todo el Edén, todo el jardín, es más, tenía un hombre, bueno, ¿por qué Eva era dichosa teniendo a Adán? Pues imagínate, bueno, iba a decir que no tenía suegra, pero no es decir eso. Eva obviamente tenía un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, imagínense, ¿qué mayor privilegio puede tener una mujer, y en caso del hombre también, que tener una pareja a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Camina con Dios, que tiene la moral de Dios, o sea, eso sería lo máximo. Pero la serpiente le vendió a Eva la idea, obviamente, de que no, que ella le faltaba algo, ¿no? Había algo que le faltaba. Entonces, dándole a entender de que Dios la estaba cohibiendo. Entonces, lo primero, eso es las primeras estrategias que usa el enemigo, ¿no? O sea, básicamente para llevarnos al fracaso y para llevarnos a un nivel de enfriamiento espiritual, es tratar de poner por eso, cuando yo digo que el enemigo pone en nuestro corazón y en nuestra mente ese tipo de insinuaciones, no estoy hablando de que Satanás viene. No, acuérdense que lo que hablamos al principio, que cuando hablamos de enemigo, podemos estar hablando de Satanás, del diablo o de nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza, ¿no? Entonces, tener esas ideas, básicamente, de que, por ejemplo, con preguntas como esa, ¿no? Así como el diablo le dijo a Eva, ¿con qué Dios te dijo eso, no? Entonces, que uno pueda sentir esa lucha de la carne y el espíritu de que bueno, yo no falto al culto y no consigo trabajo, cosas de esas, ¿no? Que no voy al culto y no me sano esta enfermedad o que alguien, o estar uno pendiente de que si alguien en la iglesia lo trató mal o que no te saludaron o que aquí haya, cosas de esas que siempre comienzan a minar a uno para desanimarlo, para enfriarlo, ¿no? Entonces es la misma estrategia que siempre se ha usado, porque acuerden que esto es una guerra de ¿qué? De conceptos, ¿no? Es una batalla de la fe, ¿no? Lo que yo creo contra lo que el enemigo, todo lo que encierra el enemigo, me quiere hacer creer. Entonces, digamos que la primera parte de ese proceso, digámoslo así, para caer en un enfriamiento espiritual, comienza con ese tipo de insinuaciones que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Ideas, la famosa guerra espiritual que nosotros lidiamos, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? En el caso de Eva, obviamente, prestó su oído atento a cosas que no venían de Dios y acuérdense que las malas conversaciones corrompen, ¿no? Corrompen. Entonces, ese tipo de cosas que lo llevan a uno a irse alejando poco a poco, ¿no? Entonces, y son cosas sutiles, son cosas aquí, son ideas aquí. Ahora uno dirá, ¿quién no ha pasado por ese tipo de guerra espiritual? De que, es que hoy no quiero ir, hoy no voy a ir. A mí me pasaba cuando entraba a la cárcel, eh, pues uno salía de trabajar, yo salía de trabajar, creo que salía como a las 5:30 y salía corriendo porque a las 6 entrábamos a la cárcel, ¿no? Y a veces hay días en que uno decía, "Ay", o estaba yo aquí en la casa porque a lo mejor trabajaba aquí, no me acuerdo, pero uno decía, es que no preparé el mensaje, no voy a ir hoy porque no, hay que preparar el mensaje. Y entonces uno utilizaba ese tipo de excusas para la carne, ¿no? Para no ir, ¿no? Y decía, no, pero es que yo, o sea, es el único día en que voy. Al final uno terminaba yendo y créanme que por eso el consejo siempre a ustedes es, no pierdan las oportunidades. Cuando alguien les dice, ¿quién quiere orar? O sea, eso debería uno estar peleando la oportunidad, ¿no? Alguien quiere hacer una oración, alguien quiere compartir una enseñanza y nadie se anima, ¿no? Entonces no pierdan esas oportunidades porque la información la tenemos, ¿no? No hagan como Moisés, Señor, pero es que yo no sé hablar, soy tartamudo. Bueno, ahí te voy a poner a Aarón. Señor, pero es que si voy allá me van a decir que parte de quién vengo. Pues diles que te manda el gran yo soy, ¿no? Señor, pero es que, Señor, pero hasta que al final, ¿no? Entonces, desde la época de Moisés, siempre la humanidad ha tratado de poner excusas, ¿no? Entonces, pero esa es la guerra espiritual que siempre lidiamos, ¿no? Guerra de conceptos para tratar de enfriarlo a uno. Y cuando uno logra vencer, en la parte espiritual, logra vencer la otra parte, obviamente ustedes no tienen ni idea de lo que uno se fortalece, ¿no? Lo que uno recarga batería, ¿no? Entonces, comienzan esas sutiles insinuaciones de que realmente si vale o no vale la pena. Le pasó a Asaf, acuérdense, siendo un principal de la alabanza y todo eso, por estar mirando alrededor y estarse preguntando por qué gente que no tiene relación con Dios le va mejor que yo. Entonces, son ese tipo de cosas que pueden llevar a la gente a dudar si vale o no vale la pena dedicarle tanto tiempo a Dios, de estar tan metido en las cosas del Señor, ¿no? Entonces, básicamente es una estrategia ya bastante vieja, ¿no? Bastante vieja. Bueno, después de eso, miren cómo empieza, ¿no? Estamos utilizando para el ejemplo de Eva, ¿no? Empieza con esas insinuaciones que no vienen de Dios. Si damos cabida a eso digamos, a cavilar y todo eso, después que viene de eso, una mala decisión, ¿no? Entonces, ustedes saben que ya Eva después tomó la
fatal la decisión, ¿no? Ella fue seducida por Satanás para tomar la decisión equivocada. Cuando yo digo que ella fue seducida, ¿por qué, digamos, cuando yo digo, por qué cuando uno dice, es que ella fue seducida? Ah, no, entonces la caída fue inminente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la seducción con la caída? Recuerden de las etapas del pecado, ¿no? Lo pensó, lo maquinó. Lo pensó, lo maquinó, ¿no? Hay muchas cosas que uno piensa y maquina y a lo mejor y después uno Su voluntad fue así. reducida. Que Sí, ella fue herida. acuerden de las etapas del pecado, ¿no? Dice que uno es tentado, ¿no? De su propia concupiscencia, ¿no? La tentación no es pecado todavía. El Señor fue tentado, ¿no? Uno es tentado, uno puede ser tentado, pero el pecado no es ser tentado, el pecado es caer en la tentación. Después de que uno, si uno en la etapa de la tentación no huye por su vida, digámoslo así, es como David, ¿no? David vio a la mujer bañándose, tentado, ¿cierto? Fue atraído, pero después fue seducido. ¿Qué quiere decir eso? Subió un escalón más, ya su voluntad se redujo a cero, ¿no? Ya el hombre se enganchó, ya no hubo nada que hacer ahí. Entonces, cuando una persona es seducida, es porque su voluntad es reducida a cero. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿ser seducido es malo o no? Depende, pastor. No. No, Es un sinónimo igual de ser tentado, ¿no? No, uno primero es tentado y después es seducido. Sí, como un encantamiento. Sí, porque ya ahí ya acepta la persona pecar. el pecado es caer Eh, en tentación. Yo pienso de que no está mal el ser seducido, sino que ya va a depender de uno la decisión que uno quiera tomar, dependiendo, ¿verdad?, cómo está espiritualmente. Bueno, vamos a dar chance a Marquito, a ver si le pega. Pero es que cuando ya está seducido está casi a un pasito de caer porque debió haber huido cuando estaba tentado. No cae, ya en la seducción ya está muy cerca. Bueno, siempre acuérdense cuando digan, ¿ser seducido es malo? Depende de lo que me esté seduciendo. Porque Jeremías decía, Señor, ya no quiero hablar, ya cada que hablo me meto en problemas, yo ya quiero echar marcha atrás, pero es que no puedo porque tú me has seducido. Ah, entonces depende de quién te haya seducido, ¿no? Porque digamos, las cosas de Dios lo pueden a uno seducir, es decir, uno rinde su voluntad a Él, ¿me entiende? Entonces depende. En este caso que estamos hablando de Eva, obviamente ella fue seducida por el enemigo y cayó totalmente. Ok, bueno, después de eso se toma, les decía a usted, la decisión equivocada. En el caso de Eva, comer la manzana. En el caso de la gente que por lo general comienza a darle Pastor, cabida. Ajá, mi pregunta. sí. Cuando la serpiente le dice a ella de que, porque Dios ha dicho de que si comieres vas a conocer el bien y el mal, pero ¿le dijo la verdad o no le dijo la verdad? ¿Tú qué crees, Elsa? Yo digo que le dijo la verdad, porque después Dios le presentó a la humanidad, por decirlo así, aquí el bien y el mal, escoge tú. Y ella escogió ahí. No sé, me explique. O sea, es una, digamos, como, eso que el enemigo le dijo a Eva fue una media verdad. Acuérdense que una media verdad a la larga termina siendo mentira, ¿no? Si ese era el árbol del bien y del mal, algo tenían, por algo así, ¿no? Pero lo que sí no estaba cierto era que lo que le dijo de que si comía el árbol y su conocimiento iba a ser igual al de Dios y todo ese asunto que es lo que a uno, que es el problema cuando a uno le vende, que es lo que utilizan, por eso les decía que es una estrategia vieja, ¿no? Hay muchas cosas que a uno le prometen hoy en día los falsos profetas y todo eso que pueden sonar muy atractivas y que hasta a lo mejor pueden ser bíblicas, digámoslo así, pero son medias verdades, ¿no? Sí, Digamos, lo que porque Elsa dice es cierto porque, por ejemplo, hay una parte en la Biblia que dice, cuando Adán pecó, digámoslo así, ellos se escondieron y de hecho voy a buscar esa parte que está aquí mientras les voy contando, porque acuerden que él se escondió, ¿no? Y el Señor lo andaba preguntando y ahí vino la primera pregunta que Dios le hizo al hombre. ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo al hombre? ¿dónde estás? Sí, ¿Dónde está? ¿dónde estás, no? Y entonces, por ejemplo, dice, "Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?" Y él le respondió, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, mire,
ya Adán dijo, oí tu voz en el huerto. Entonces, yo digo, y entonces antes, ¿cómo escuchaba Adán la voz de Dios? Porque dice, oí tu voz en el huerto. Entonces, antes de que pasara lo que pasó, ¿cuál era la comunicación de Dios con Adán? ¿Cómo se daba? Porque él dice, es que escuché tu voz y me asusté. Entonces, y es que antes no escuchaba la voz de él, ¿o no? Entonces, hay dos cosas Sí. ahí. Primero es Era que una voz audible. Era una voz audible. sí, era una voz audible. Entonces, uno podría decir antes, el Señor hablaba con él por medio de sus pensamientos. O sea, eso no está escrito en la Biblia. Estamos aquí fumando en la verde. Entonces, pero sí, de todas formas, Adán, desde ese momento sabían que ellos habían hecho algo malo, que habían desobedecido, ¿no? Entonces, lo que Elsa dice es que si al comer de la manzana, digámoslo así, realmente lo que el enemigo le prometía a Eva de que iba a saber el bien y el mal y todo ese asunto, posiblemente la Biblia no lo dice, te digo, tampoco dice, sí, Eva obviamente de ese momento adquirió la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero sí supieron ellos, comenzaron a ver, a tener, por ejemplo, ese temor de que habían hecho algo malo, ¿no? Y de que lo que habían hecho estaba en contra de lo que Dios ya les había dicho que no hicieran. Pero a mí siempre me ha llamado la atención eso de que Adán diga, es que escuché tu voz en el huerto, o sea, pero antes, ¿cómo la escuchaban? Entonces, había una forma de comunicación diferente, ¿no? O sea, posiblemente ya desde ese momento se dio la separación ya con el Señor. Pero bueno, el caso es que después de esa conversación que Eva tuvo ahí de darle cabida a esas insinuaciones que no tienen nada que ver con Dios, vino la mala decisión, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica esto en la gente que se enfría o los que podamos? Todos somos candidatos a caer en un enfriamiento espiritual cuando uno da cabida a eso, ¿no? Es decir, ¿será que vale la pena? Es que ya fui a ir tantas veces a la iglesia, es que para qué esto, es que llevo ya tanto tiempo y yo veo que la situación no mejora. Yo imagino que ustedes deben haber escuchado gente que dice que lleva ya su rato en las cosas del Señor y no progresa, no prospera, ¿no? Entonces son cosas que uno comienza a darle cabida y comienza a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Irse apartando, dejar de ir a la iglesia. ¿Por qué hago yo mucho énfasis en dejar de ir a la iglesia? Porque dejar de ir a la iglesia es como un primer síntoma visible de ese enfriamiento, ¿no? O sea, digámoslo así. Ahora usted dirá, pastor, y entonces todo el que deja de ir de la iglesia es porque se apartó del Señor. No necesariamente, ¿no? Por eso les decía yo ahorita que uno siempre espera que cuando la gente deja ir a la iglesia, por lo menos estén yendo a otra. Por lo menos, porque aquí lo importante no es ir a Efesios 4:23, ni mucho menos, sino estar agarradito del Señor, ¿no? Lo que pasa es que uno, la mayoría de las veces, lo que uno sabe y lo que uno conoce de la gente que se ha ido a la iglesia es que no se están congregando. Y es una tristeza. Pastor, Sí. perdón que me interrumpa. A mí me han asaltado a veces pensamientos así, muy esporádicos, por dicha. Ah, pensé que te habían asaltado. No, no, preferiría ese asalto que lo otro, que le voy a decir, porque el otro es físico y este es mental. Y yo empiezo a pensar y así, y de pronto otro me acuerdo, por dicha es bueno tener la palabra en la mente, porque yo me acuerdo y digo, no, sin fe es imposible sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces viera que se me quita, porque empiezo como a pensar cosas y me lleva una cosa a la otra, de la otra, como si, Pero a como pensar dudando. como qué, Marquito, como que no vale la pena, ¿o qué? Como que no vale la pena, o cosas de eso, ¿o qué? No, como que no vale la pena, no, como si realmente fuera Dios tan grande que conoce cosas como hasta los cabellos, y será que conoce las estrellas, cosas demasiadamente grandes, y yo después me pongo, digo yo, con mi mente finita yo me voy a poner ¿me explico? Sí, no Entonces, botes neuronas en eso. yo me regaño. Sí, no, realmente no, o sea, poner en duda la majestuosidad de Dios, o sea, no tiene sentido, ¿no? Lo que sí tiene sentido más bien es lidiar con cosas, porque bueno, en ese caso tuyo, obviamente ahí no hay pierde, ahí ni te metas ahí a contender con esa parte. Pero yo digo con cosas, por ejemplo, como que a veces que uno diga, es que no sé, ¿será que, o sea, estoy dejando de hacer muchas cosas que me gustan o que me gustan en el mundo, que es por lo general por lo que la gente se va yendo, ¿no? Pero uno se pone a pensar y le sirve a uno mucho, y por eso es que el Señor le decía siempre al pueblo de Israel cuando iban a ir allá a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Dijo, mira, el consejo que les doy, cuando lleguen allá, porque allá van a encontrar muchas cosas, van a encontrar allá, no se enreden con esa gente, porque no vaya a ser que cuando estén bien, se olviden de Jehová su Dios, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es, acuérdense ¿de qué?
Dios lo sacó. Acuérdense de no olvidarse De no olvidarse. de dónde el Señor los ha sacado. Eso le sirve a uno, pero increíblemente, hacer un inventario de las bendiciones que uno ha recibido, o sea, todo el tiempo que usted lleva caminando con el Señor, lo que el Señor le ha dado a uno, la persona que te ha permitido ser, el padre, el amigo, el esposo, el testimonio que uno ha levantado, lo que le ha costado a uno realmente ganarse una imagen. Bueno, todas esas cosas sirven y hacen parte de esa advertencia del Señor. Acuérdate de no olvidarte, ¿no? Y obviamente, pues, poner en la balanza, obviamente, que no es justo para Dios con todo lo que Él ha hecho por nosotros, pues, pensar en ese tipo de... Pensar en volver atrás, jamás, ¿no? Nunca. Bien, entonces, pero Pastor, desafortunadamente, sí. es que se me viene una pregunta ahorita que oyendo a Marco, o sea, podría ser que ese enfriamiento espiritual sea parte de que nuestra fe ya no haya decaído, digámoslo, o sea, nuestra fe no sea la misma que cuando llegamos a los pies del Señor, por desánimo, por pereza. Entonces ya somos que unos religiosos, ¿o no? Podría ser, pero bueno, ahorita le caemos a eso, pero ahí está anotada la pregunta de Milena de realmente qué es lo que uno le puede llevar allá a eso, ¿no? Ahorita lo vemos a ver. Cuando lleguemos allá, me acuerdas para mirar esa parte. Pero estamos viendo ahorita el proceso que lo puede llevar uno allá. Primero, obviamente, darle cabida a todo ese asunto, después viene la mala decisión, en el caso de Eva, obviamente, comer la manzana o el fruto, en el caso de los que componemos la iglesia, irnos alejando, ¿no? Abandonar la iglesia, dejar ese lugar de congregarnos, dejar de compartir con gente que supuestamente son El viejo nuestros hombre, en el Cristo, viejo bueno, hombre. sí, la vieja naturaleza, obviamente el viejo hombre. Y entonces, vaya, es eso, ¿no? Y les decía que hace mucho énfasis uno en abandonar la iglesia porque obviamente para eso es que el Señor la instituyó, ¿no? Para congregarnos en ella, que es cuerpo, ¿no? Acuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, obviamente al apartarse del cuerpo, pues imagínense. Y varias veces le he puesto el ejemplo de cuando a uno se le duerme una pierna, ¿no? Que la pierna esté pegada al cuerpo, pero uno no se puede apoyar en esa pierna porque la pierna está totalmente inerte, ¿no? No hay comunicación de ese miembro con el cuerpo. Entonces, qué importante es que haya esa comunicación como tal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ya tomar esa equivocada decisión de apartarse un poco, pues eso no es algo que agrade a Dios para nada, ¿no? En parte por lo que decía Marquitos también, porque si uno se va alejando, uno va perdiendo como dice Milena, la fe, la confianza, y bueno, sin fe obviamente es imposible que nosotros agrademos al Señor, ¿no? Además, Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es contado como pecado, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Entonces, porque siempre hacerse la pregunta, ¿no? O sea, insisto yo en eso de congregarse porque es una manera visible de uno, es una manera de hacer visible el esfuerzo que uno hace, ¿no? Hay gente que se esfuerza más que otra de ir a la iglesia, todos en general nos esforzamos, ¿no? A uno les toca más que a otros, pero el congregarse físicamente es una manera de hacer visible el esfuerzo, ¿no? El levantarse temprano, arreglar todo, los que viajan largo, pues ayer allá. Entonces, hacerse esa pregunta, ¿no? Si yo tengo el tiempo para ir, si tengo la oportunidad, los medios para llegar allá, no hay nada que me lo impida, estoy sano. Y si es algo ya de voluntario, decir, no, mejor no voy a ir, eso no es algo que a Dios le agrade definitivamente, ¿no? Y es algo que a uno le debería pensar y valorar las oportunidades que Dios le da a uno, ¿no? Entonces, eso es como como dice Malaquías 1:6, ¿no? Mira lo que dice Malaquías 1:6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu señor, pues ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Y en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, ¿no? Entonces, eso es como despreciar esa invitación, ¿no? Eso es como las bodas, la palabra de la cena, perdón, de tener todo listo, la mesa preparada y todo eso, y que al final los invitados no lleguen, ¿no? Entonces, es desafortunado. Pero al final, recuerde que la cena no se desperdicia para nada, ¿no? Siempre va a haber gente que va a querer tomarla, que va a querer comer. Y cuando hablo de la cena me refiero a la parábola, ¿no? En el caso de la palabra del Señor, siempre va a haber gente que puede aprovechar. Entonces, después de eso, después de que uno da cabida a esas insinuaciones, después de que uno toma la decisión, pues ahí viene ya
el enfriamiento espiritual como tal, ¿no? Que fue lo que el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis 2:4, que había dejado su primer amor, ¿se acuerdan? Ya cuando viene el enfriamiento espiritual, que viene acompañado muchos sinónimos de desánimo, de esa falta de ánimo, eh, lo que encierra obviamente dejar el primer amor, que en este caso obviamente se traduce en que ya no hay una vida de oración, ya no hay una vida de esfuerzo, ya no hay lectura bíblica, sí, la pereza espiritual que hablábamos en estos días, ¿no? Entonces, la gente cuando está así, comienzan a quejarse de todo, ¿no? Los famosos débiles de la fe que comienzan a buscar cualquier cosita para ver cómo terminan de apartarse para poder culpar a otros de su enfriamiento mismo, ¿no? Entonces la gente se queja de los ministerios, se queja de los líderes, se queja de los pastores, se queja de la gente, se queja de la iglesia, se queja de todo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, a uno le ha pasado, o sea, y les he contado varias veces, o sea, hay gente que se ha ido de la iglesia quejándose de la iglesia como tal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la iglesia siempre ha sido la misma, los que nos conocen a nosotros desde hace 8 años saben que la iglesia siempre ha sido igual, el manejo siempre ha sido igual, nunca ha habido ningún tipo de preferencias para nada, trabajamos de una manera transparente, que podemos hacer muchas cosas más, claro que las podemos hacer muchas cosas más, que somos siervos inútiles, súper inútiles, o sea, todo eso, pero siempre hemos sido inútiles. Entonces, pero no falta, digamos, la gente que se resguarda en ese tipo de prácticas para, digamos, como disfrazar su enfriamiento personal, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, básicamente, lo que viene después de eso es permitir, obviamente, que ese fuego se vaya apagando, ¿no? Se vaya apagando como tal. Entonces, un cristiano frío es un cristiano desmotivado, cristiano estancado, un cristiano que no avanza como tal. Yo les decía a ustedes ahorita que ahora ustedes dirán, pastor, y todos los cristianos, la gente que tiene enfriamiento, entonces está fuera de las iglesias, ¿no? Yo ahorita les decía que el no ir a la iglesia es una prueba visible, pero no crean que no necesariamente los que están fríos es porque ya no están en la iglesia. Las iglesias están llenas de gente fría, ¿no? O sea, gente que está, o sea, llegan ahí, llegan, y no estoy hablando de la de nosotros, estoy hablando en general, ¿no? Llegan ahí, y como llegan se van, y si acaso no se van peor que como llegan, ¿no? O sea, no hay nada que los mueva a hacer algo diferente o a disfrutar por lo menos del servicio como tal y todo eso, ¿no? Entonces, llega un momento en que ya uno comienza a darle a Dios, ¿no? Ya lo que le sobra, ¿no? Acuérdense lo que le pasó a Caín, ¿no? O mire lo que habla el Señor en Malaquías 1:8, ¿no? Dice que cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo, preséntalo, pues a tu príncipe, y acaso se agradará a ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, dar lo mejor para el Señor siempre, ¿no? O sea, lo más importante. Y si uno va allá, acuérdense de ese salmo que siempre dice que uno debe entrar por esas puertas con regocijo, con alegría, con júbilo, hay que servir con alegría, o sea, deleitarse en las cosas del Señor, ¿no? Entonces, una iglesia fría, obviamente, una iglesia compuesta por mucha gente que está en esa etapa de enfriamiento espiritual, por lo general, eh, tienen poco, digamos, lo que el Señor viene, ¿no? Y con él la advertencia, ¿no? El Señor obviamente va a llegar en cualquier momento, o él llega o nos va a llamar a su presencia en cualquier momento. Yo en esto le comentaba a Milena que, ¿cuándo fue ayer? Me estaban contando que en la empresa donde yo trabajaba antes, el sábado, un muchacho que es programador de sistemas, joven, o sea, digo yo joven, me dice, mira, se murió tal persona. Y digo, ¿cómo? Con todo lo que yo peleaba con él. Le dio un infarto y ¡pam! Murió, ¿no? Entonces, así es esto, o sea, todo el que está vivo es candidato a morir en cualquier momento. Entonces, qué importante es lo que está ahí en Lucas 12:35, que nuestros lomos estén, ¿qué? Ceñidos. ¿Ustedes saben qué es que estén ceñidos vuestros lomos? Más o menos, ¿no? O sea, No, pastor, no sé. ¿alguien Que, sabe más o menos a qué refiere eso? Señor, es como Como, amarrar. ajá, sí, como, que estemos bien ajustados, que tengamos bien puestas la armadura en... Sí, digamos que ustedes han visto cuando uno va a levantar pesos que uno se ciñe, ¿no? O sea, o se pone una faja o Sí, algo así. Entonces, estar como exacto. preparados, digámoslo, para hacer una fuerza, un esfuerzo, estar preparados para el trabajo, para lo que sea, o por ejemplo dice vuestras lámparas encendidas, ¿no? O sea, estar vivos, estar ahí atentos, velando, estar, o sea, preparados como tal, ¿no? Por eso le decían a las vírgenes, mantengan sus lámparas encendidas, recuerden que hay 5 que se durmieron.
Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, ahí mismo le abran, ¿no? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que era el ladrón de venir, pues velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Pero vosotros, pues, también está preparado porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, ¿no? Entonces, generalmente una persona que está en enfriamiento espiritual, esto le resbala, ¿no? Porque comienza a vivir de una manera en la cual él dice, no, hombre, el Señor que va a venir no viene, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, no tiene en mente el regreso del Señor o la venida del Señor porque se comienza a concentrar en otras cosas, ¿no? Los afanes de este sistema, los afanes de este mundo, la diversión como tal, ¿no? Ya no le interesa ni predicar, ni dar, ni nada, nada de eso que tiene que ver, ni hacer tesoros en los cielos, nada de eso porque precisamente lo que hablamos ahora, el enfriamiento espiritual, lo que genera es irse alejando de Dios, y si uno se aleja de las cosas de Dios, se aleja de su palabra, de la comunión, de la congregación, se aleja de todo, ¿no? Entonces, siguiendo con el proceso, bueno, obviamente damos cabida a esas insinuaciones que no tienen nada que ver con Dios, eh, tomamos la decisión equivocada, viene la etapa del enfriamiento y al final volvemos atrás porque caer en una etapa de enfriamiento espiritual definitivamente para nada te va a llevar hacia adelante, ¿no? Te va a llevar hacia atrás, y lo que la Biblia habla de ir hacia atrás es que vamos a un estado que es mucho peor que el primero, ¿no? Segunda de Pedro 20 dice ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, que eso es lo que uno tiene que valorar, ¿no? Que ya uno se escapó de esas contaminaciones del mundo. ¿Y por qué nos pudimos escapar de esas contaminaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué fue lo único que nos pudo hacer escapar de esas contaminaciones? El conocimiento del Señor. Ahí está en la pantalla. El conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y solo el conocimiento? Bueno, acuerden lo que hablamos el domingo de lo que era conocer, ¿no? O sea, cuando la Biblia habla de conocer, no se refiere a saber que hay mucha gente que conoce del Señor, pero conocer al Señor implica aceptarlo, ¿no? A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, pero a los que creyeron en él y le aceptaron, a eso los dio potestad. Entonces, conocer al Señor en el sentido propio de la palabra es aceptarlo, recibirlo, ¿no? Conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, habiendo salido de ahí, imagínense, se enredan otra vez ahí y son vencidos, porque por lo general la gente que comience en ese enfriamiento y a coquetear con el mundo definitivamente es vencido. Dice que el posterior estado viene a ser peor que el primero porque mejor. Y entonces mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, pues les acontece en aquello de que el perro vuelve al vómito y la chancha al lodo, ¿no? Entonces, el enfriamiento espiritual siempre nos va a llevar a un estado paupérrimo, ¿no? O sea, peor todavía que el primero, como diría por ahí, algo que ustedes han escuchado, que cuando uno ya ha conocido las mieles del evangelio, ya ha conocido lo que dicen ahí, la palabra y todo eso, ya ni para pecador sirve uno, ¿no? Pero bueno, el enfriamiento espiritual nos lleva a alejarnos de Dios y posiblemente, les decía, posiblemente no de la iglesia, porque hay gente que, estando aparte, bueno, no en vano, por eso el Señor decía a la iglesia, no es que ustedes con su labio me proclaman, yo los veo ahí muy, muy lindos, sentaditos y amén, y amén, pero su corazón está lejos, ¿no? Están fríos espiritualmente, ¿no? Como le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, puede ser que sigan yendo, estén pegaditos en la iglesia, pero alejados de Dios, ¿no? Se han ido enfriando. ¿Conocen ustedes? Yo sí, bueno, personas que ustedes las ven en las iglesias y ustedes, no, hombre, pues, cristiana, si esa persona es cristiana, yo soy eh, Superman 2.0, ¿no? ¿Me entienden? Ahí todos conocemos casos así, realmente, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, pero no se le valora que por lo menos vaya a la iglesia. Pues digamos que entre estar totalmente afuera y que ir a la iglesia, uno diría, bueno, de escuchar porque la fe viene por el oír, ¿cierto? Sí. Pero lo que uno anhela es que no dejen pasar el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no toman una decisión radical en su vida de una vez. Entonces, bueno, ningún cristiano obviamente que se enfríe y se aleje de Dios, pues seguirá viviendo igual. Definitivamente ustedes saben que el pecado es cuestión de tiempo, tarde que temprano el pecado alcanza al ser humano, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos evitar ese peligroso enemigo? Porque estamos de acuerdo que es un enemigo muy peligroso, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el enfriamiento espiritual es un enemigo súper peligroso? ¿Por qué? Así, en una palabra.
pérdida de la vida eterna. Perdí la vida eterna, o sea, que es lo mismo que decir, pasó porque me aparta de Dios, ya. O sea, ¿puede haber en la vida algo más peligroso que eso? No lo hay, ¿no? Entonces, súper peligroso ese enemigo. Bien, entonces, ¿cómo podemos evitar eso? La misma palabra lo dice, toda la palabra está llena de consejos para que nosotros podamos evitar eso. Ahí hay uno nada más. La única forma, ¿cuál es? Someterse a Dios. Sometámonos a Dios, básicamente, para que nosotros podamos resistir al enemigo. Podemos cambiar ese diablo por enemigo, así dice la Biblia, diablo, pero para que podamos resistir a ese enemigo, o sea, llámese Satanás, el diablo, los demonios, nuestra vieja criatura, nuestro viejo hombre, y entonces va a huir de nosotros, ¿no? Entonces, dice el Señor, acercaos a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, es decir, renovemos la manera de pensar, o sea, no demos cabida a esas cosas que hablamos del paso número 1, ¿no? Cabida a ese tipo de insinuaciones. En su vida ponga en duda si realmente vale la pena o no seguir esforzándose en los caminos del Señor, o sea, nunca dé cabida a ese tipo de pensamientos que es el principio de caer en un enfriamiento espiritual, no vale ni la pena. Siempre piense nada más, eh, acuérdate, no olvidarte de dónde el Señor te ha sacado, qué sería de mí si el Señor no me hubiera alcanzado. O por ejemplo, los apóstoles, ¿se acuerdan cuando el Señor les dijo que si se iban a ir? Dijo, pero es que ¿a dónde vamos a ir? Entonces, tengamos siempre presente eso, ¿no? ¿A dónde iremos? Si solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Entonces, ese es uno de los enemigos también de la iglesia, obviamente, lo que es el enfriamiento. Podríamos hablar mucho más de eso, pero creo que lo básico está ahí. Hay otro enemigo que es, y que desafortunadamente muchas iglesias también lo practican, que es la tolerancia con el pecado, ¿no? O sea, vamos a aprovechar este ejemplo de que lo vimos cuando vimos las 7 iglesias del Apocalipsis, pero vamos a utilizar el ejemplo de la iglesia de Tiatira. ¿Alguien quiere leer esa parte de Apocalipsis 2:18? Yo lo leo. Ok. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Gracias, Flori. Sí, ¿se acuerdan cuando vimos lo de esta iglesia de Tiatira que, bueno, en las 7 iglesias, ¿se acuerdan que nada más me está acordando cómo el Señor siempre se presenta, ¿no? En algunos dice, el Hijo de Dios es el que tiene los ojos de llama de fuego, en otros se presenta de otra manera. Pero bueno, aquí hay algo bien interesante con esta iglesia, y es que había tolerancia con el pecado ahí, básicamente. Es otro enemigo, que este enemigo, por general, no, algunos que hemos visto ahora, por ejemplo, es lo de las insinuaciones, lo del enfriamiento que se da poco a poco y todo eso. Esto de la tolerancia al pecado, que afecta mucho a las iglesias, obviamente, pues imagínense, ya estamos hablando de pecado, estamos hablando de palabras mayores. No es algo muy sutil, ¿no? O sea, sino que por el contrario es totalmente visible, ¿no? Es visible, digámoslo así, porque digamos que, acuérdense que cuando la persona maquina el pecado y cuando lo ejecuta y dice que manifiesta son, ¿qué cosas? ¿Alguien se acuerda? Las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice manifiesta es que son visibles, ¿no? O sea, ahí no hay nada, no hay quite, ¿no? Entonces es un enemigo visible, es un enemigo tangible, es un enemigo que no es sutil ni sigiloso, ¿no? Realmente está ahí. Y el problema, obviamente, es un enemigo y como tal es un problema. Pero hay un problema mucho mayor que este problema, que es la actitud
que toma mucha gente dentro de las iglesias ante ese problema, ese peligro, que en la mayoría de las veces es una actitud que puede rayar en la indiferencia, ¿no? Y eso definitivamente daña la comunión en la iglesia como tal, ¿no? Entonces, hay que entender que no hay que ser tolerante con eso. Entonces, pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la tolerancia es buena o es mala? Es mala, porque pastor, vea el ejemplo de Elí con sus hijos, Ujú. que él sabiendo que ellos estaban pecando, él toleró eso, ¿verdad? Depende. Depende de lo que toleramos. El pecado, Depende. obviamente, no. Sí, ahí depende, sí. Como hablamos ahora rato, ¿de qué fue que dijimos ahora que dependía de qué era? Ah, que si la seducción era mala. Depende de lo que lo esté seduciendo a uno. Jeremías fue seducido por Dios, entonces no era malo. El Aquí, viñador de aquí la sí viña. depende de la tolerancia, porque hay varias definiciones de tolerancia. Por ejemplo, una primera definición de tolerancia dice que la tolerancia es esa actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias, ¿no? Entonces, en esa línea, uno debe tener cierta tolerancia, no todos pensamos igual, y como decía el mismo Pablo decía, a mí me gustaría que todos fueran como yo, pero bueno, yo sé que cada uno tiene lo suyo propio, ¿no? Cada uno con lo suyo. Entonces, en esa línea él está siendo tolerante, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, hay un versículo por aquí. Ah, bueno, Romanos 15:1, cuando dice, así que los que somos fuertes hay que soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, hay que entender que no todo el mundo tiene la misma fortaleza, ¿no? Entonces, en esa línea y en ese punto de vista de respetar tanto a los demás en su fortaleza, de sus debilidades, en sus opiniones como tal, eh, pues en esa línea la tolerancia no es mala. Ahora, hay otra definición de tolerancia que dice que es el nivel de admisión o aprobación frente a aquellas cosas que son contrarias a nuestra moral, ¿no? A nuestra doctrina o a nuestra espiritualidad. En esa línea, esa tolerancia sí no es buena, ¿no? Para nada, ¿no? Que obviamente tenemos que distinguir en cuál de ellas dos, ¿no? En esa línea, obviamente la tolerancia se vuelve un enemigo totalmente visible, y es el que estamos hablando ahorita, porque ya uno comienza, digamos, a aceptar algunos estilos de vida que están totalmente contrarios a la moral que de Dios como tal, o a darle cabida a ciertas doctrinas o enseñanzas que definitivamente son herejías, como lo hablábamos ahora. Entonces, usted no se va a someter a una falsa doctrina que es totalmente una herejía y dice, no, es que como hay que ser tolerante, no, en esa línea no hay que ser tolerante. Estamos de acuerdo, ¿no? En esa línea no. Entonces, eso es como, por ejemplo, Pastor, sí, no sé si lo vaya a decir más adelante, pero por ejemplo, la tolerancia, digamos, del que no se hable de los púlpitos del pecado, ¿no? Que no se mencione. O sí se habla, pero la gente tiene ya su corazón como duro de cerviz, como le dice uno, o ya se vuelven así, como enfriamiento espiritual. Entonces, una cosa sería que desde los púlpitos o será que nosotros no entendemos qué es realmente el pecado, o que en los púlpitos no se está hablando realmente del pecado. ¿Sí me entiende? es que O digamos, tolerar el pecado ya dándose uno cuenta. es que digamos, eso de cuando ya no se predica en las iglesias sobre el pecado, digámoslo así, ya entra en ese tipo de tolerancias digamos, porque uno podría decir, digamos que yo fuera un predicador y yo digo, mira, no voy a hablar del adulterio porque es que yo sé que hay algunos que son adúlteros en la iglesia, entonces, pero yo respeto su No, forma de ser, yo respeto a ellos como por, vivan, entonces no voy a hablar de eso. perdón. Sí, Bueno, sí que porque una cosa es que se dice, no sé, que no es malo tomar, no es malo tomarse una cerveza o un vino o alguna cosa, entonces no sé hasta dónde hemos entendido eso. bueno, acá hasta donde hemos entendido que cada uno lo entiende donde le conviene, ¿no? Entonces, pero no nos enfoquemos en el licor y no en el pecado en general. Entonces, pues, no se predica sobre eso porque como uno sabe, no estoy diciendo de uno, sino que los predicadores o los que Pastor, no. ¿Sí, Milton? ¿usted escuchó lo que te dije yo de Lee? Sí, sí, sí. Sí, ese es un caso de tolerancia, ¿verdad? De que él permitió el pecado de sus hijos, nunca los corrigió, ¿verdad? Pero ese caso fue de tolerancia. ¿De cuál de las dos definiciones de tolerancia crees tú, Milton, que cae el Saelí ahí?
La en, primera en que no le dijo a la corregir, segunda. en no corregirlos, sabiendo que él era sacerdote del templo, lo que ellos estaban haciendo, y él les permitía, ¿verdad? Que profanaban el templo, ¿verdad? Lugar Sí, santo. pero fue de la segunda definición de tolerancia que vimos, ¿no? Porque la primera era, obviamente, respetar a la gente en su manera de pensar y todo eso, que cuando tiene que ver con concepto y todo eso. Y la otra tolerancia es, digamos, que aceptar ciertos comportamientos o conductas que están en contra de la moral y todo eso, que es lo que pasa a Eli, ¿no? Los hijos obviamente eran un desastre totalmente, pero él toleraba eso, digámoslo así, en el sentido de que ni los corrigió para nada. Y por allá hubo otro sacerdote también que no me acuerdo si era el mismo Elí o Samuel. ¿Te acuerdas que los hijos también eran un desastre y aún así los nombró jueces, ¿no? Entonces, creo que fue Samuel. Entonces, ese es el tipo de Sí, tolerancia Samuel. que nada que ver, ¿no? O sea, eso realmente sí, no. Esa es la No, tolerancia que había en la iglesia de Tiatira, básicamente, había pecado ahí, y también en la iglesia de Corinto. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo tuvo que ir a arreglar el problema porque había pecado dentro de la iglesia y la gente no hacía nada, la gente convivía con el pecado y él decía, mire, estoy pero preocupadísimo, no por el pecado, sino por la actitud de ustedes, porque ese pecado ni aún entre los gentiles se practica y ustedes están aquí tranquilitos, ¿no? Entonces, tomar esa actitud ante un peligro como eso, aquí hay dos ejemplos que es muy parecidos, ¿no? O sea, es como que sus hijos estén jugando en el jardín y usted ve que hay una serpiente venenosa por ahí y usted no hace nada, no se mosquea. Entonces, eso es exactamente lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, que uno se dé cuenta, bueno, un ejemplo ahí muy fuerte, o que uno se dé cuenta que tiene una enfermedad muy grave y que uno no haga nada, ¿entiendes? Pues te vas a morir, ¿me entiendes? Entonces, como era un peligro y no hacer absolutamente nada. Entonces, la iglesia de Tiatira, que alguna vez la vimos por allá, estaba permitiendo eso dentro de la iglesia, ¿no? O sea, siendo tolerantes con el pecado como tal, ¿no? Entonces, por eso es que les dice allá en Apocalipsis 2 del 18 al 20, les dice eso, ¿no? Yo conozco tus obras, eso, pero tengo unas cosas contra ti que toleras a todo eso que leyó ahora Ana Flori, ¿no? Entonces, y miren que la iglesia de Tiatira tenía sus buenas cosas, ¿no? O sea, el Señor le echa sus buenas flores, digámoslo así, tenía amor, tenía fe, tenía servicio, paciencia, era una iglesia que había crecido, pero esas cosas buenas, y a uno a veces, a la gente le puede pasar eso, que por algunas cosas buenas que uno hace, uno cree el dicho aquel, ¿no? Es que yo rezo y peco, ¿no? Y entonces empato, ¿entiendes? Todas esas cosas buenas que la iglesia había hecho, muy buenas y todo eso, y valoro eso y aprecio eso, pues yo le dice, pero tengo contra ti esto y esto y esto, ¿no? Entonces, no hay que confiarse que lo bueno que uno pueda o que uno crea que está haciendo le sirve de colchón, digámoslo así, para contrarrestar lo malo que pueda estar haciendo por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ya eso de Jezabel lo dejaremos a Fernando cuando nos hable de todas esas doctrinas de Jezabel y todo eso, pero ya sabemos qué es Jezabel como tal, el espíritu de Jezabel, que hace referencia a la mujer de Acap allá en Primera de Reyes, de lo que caracteriza a esa mujer, ¿no? Una mujer malvada, que maquinaba siempre para el mal, y hoy en día se habla mucho en las iglesias del espíritu de Jezabel, ¿no? Ustedes han escuchado, ustedes han escuchado, bueno, hay algunas oraciones católicas, por ejemplo, esta frase, y dice, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. ¿Han escuchado eso? Imaginen que eso dice, es una oración al Señor, dice, no mires nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. De Ahora, hecho, creo que es hasta una canción, pastor. Me parece intentar recordar cuando yo era católico, me parece recordar una canción que tenía ese estribillo. así, no me acuerdo, yo me había muchas canciones católicas. Entonces, eso de no miren nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. O sea, ¿el Señor mira la fe de la iglesia? Claro que sí. De hecho, por eso él venía ese reclamo cada rato, ¿no? ¿Dónde está la fe? ¿Y dónde está su fe? ¿Me entiende? Pero el Señor que mira nuestros pecados, por supuesto que sí, también, ¿no? Entonces, ¿me entiende? Entonces, es algo como totalmente, o sea, y eso cuántas veces, los que somos católicos, cuántas veces uno decía eso, muchísimas veces, ¿no? El Señor no es tolera para nada eso, por más que uno tenga una vida de fe, de amor, de servicio, de lo que hablamos el domingo, haciendo cosas para Dios, pero que muchas veces se olvida de la relación con el Señor como tal, ¿no? Entonces, eso le pasaba a la iglesia de Tiatira, básicamente. Entonces, no confiarnos en eso, no confiarnos que lo bueno que hacemos y que estamos, que podemos estar creciendo en algo, nos va a servir de excusa, digámoslo así, ¿no?
¿qué cosas no, usando el ejemplo de Tiatira, qué cosas no debería uno como iglesia tolerar dentro de dentro de la misma iglesia como tal? Bueno, obviamente lo más peligroso que son las falsas enseñanzas, falsos profetas, todo eso que, y ahí caen obviamente también falsos creyentes, todo lo que sea falso, ¿no? Básicamente, porque en todo lado hay espíritus de Jezabel, tanto en hombre como en mujer, en todo lado lo hay, ¿no? En todas las iglesias hay ese tipo de problemas como tal, ¿no? Y comienzan a dar oído abierto a las profecías, y entendiendo que es que el Señor me habló, y una cantidad de cosas, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Estaba viendo un video que había en internet de un pastor ahí que hago un paréntesis nada más, que él estaba contando eso de que un muchacho, bueno, que un muchacho quería entrar a la universidad, pero creo que el papá no tenía plata y como tal, y entonces, según él se soñó, o el Dios le habló en sueños de que se fuera a inscribir a la universidad, que Dios le iba a pagar la carrera. Y entonces fue a hacer fila y todo eso, y cuando, ¿ustedes vieron ese video o no? Y cuando él llegó ahí donde están escribiendo, le dicen, ¿y usted trae el recibo de depósito? Dice, no, es que mire, a mí me habló Dios en sueños y él me dijo que me iba a pagar la carrera, porque mi papá no tiene plata. Entonces, ahí resumiendo y todo eso, están en eso. Y entonces cuando viene el rector de la universidad y le pide algo a la muchacha, le dice, es que estoy atendiendo, no, pero termina de atender al muchacho, y le dice, no, pues es que era que él tiene un problema, que dice que Dios le habló y quiere que, entonces le dice, venga, pase a la oficina, yo lo atiendo, y entonces que ese señor también se había encontrado a alguien que le había dicho que él tenía que pagarle la universidad a algún muchacho, bueno, una cantidad de rollos ahí, entonces comienza todo el mundo, gloria a Dios, y usted, pues, a mí me gusta leer mucho los comentarios de la gente para ver qué es lo que la gente piensa de esas cosas, y son opiniones muy divididas, ¿no? Charlatanes, que no sé qué, aquí, allá. Ahora, usted dirá, pastor, pero Dios no puede hacer eso. Claro que Dios lo puede hacer, ¿cierto? Pero el Señor siempre Pero nos ya, aconseja, ¿no? pastor, pero ya eso es un vocabulario antibíblico y ante todo, de que Dios me habló y todo, de que Dios me dijo, es un vocabulario que ellos manejan casi siempre y lo confunden a uno, porque, bueno, alguien sabe, ¿verdad? Pero que Dios me dijo eso, oye, hermanito, y vieras que el Señor me habló, o sea, yo pienso que eso es un vocabulario antibíblico, anticristiano y ante todo. No, de eso no tenemos ninguna duda. Además, bueno, el muchacho lo que dice es que el Señor le habló en sueños. O sea, que Dios puede hablar en sueños, puede. O sea, Dios es omnipotente, Él lo puede hacer. Pero bueno, lo que les quería decir a ustedes con eso es que realmente ahorita dar cabida a todo ese asunto, o sea, a uno le tienen que dar el beneficio de la duda cuando le llegan con esas cosas y saber que hay gente así, ¿no? O sea, hay gente que manipula las cosas, que Dios hace milagros, claro que puede hacer milagros, que hay que tener fe en el Señor, claro que hay que tener la fe en el Señor, pero Dios es un Dios que trabaja de una manera diferente, Señor. eh, digamos, para nada quiere que uno se siente a recibir las cosas así nomás, sino que anhela que uno deje la simpleza, que uno se esfuerce, que como tal, ¿no? Entonces, definitivamente ese tipo de cosas nada que ver, que existen en todo lado y en todo lado aparecen gente que Dios le habla, ¿no? Por sueños, lo que sea, y que Dios los usa, y que, bueno, pero ese es un caso que ya lo hemos comentado mucho. Pero Sí, básicamente pastor. eso es algo que no hay que darle cabida ahí, ¿no? ¿Sí, Elsa? Sí, pastor, yo recuerdo de que cuando yo tenía mi casa en Guatemala, yo lo rentaba para una iglesia Ujú. y una parte de la casa era la iglesia porque era grande y la otra parte a una familia. ¿Y tú te congregabas Pues, ahí, Elsa, o no? ¿qué manda? ¿Te congregabas ahí mismo o no? Sí, al principio, pero después ya no me gustó. Pero sí llegabas temprano, ¿ah? Sí, Ah, bueno. sí, sí. Yo no, al principio, pero después no, porque yo ya estaba viviendo acá. Ah, Pero el Señor vino, ¿verdad? Y me dijo pues de que Dios le había hablado y le había dicho, le había profetizado de que yo les iba a vender a ellos la propiedad. Y realmente ya en mi corazón había estado para vendérsela a la familia, no a la iglesia. Y porque yo miraba las cosas, ¿verdad? Me enteraba por la misma familia y todo eso, y dije, no, y luego no me convenía. Entonces, cuando yo fui para allá a cerrar el trato y todo, fui a la iglesia, me invitaron, estuvimos en el culto, y ellos empezaron a orar así, en lenguas y todo ese asunto, ¿verdad?
y dijo el pastor de que él sabía de que yo estaba ahí porque íbamos a cerrar un trato. Me sentí tan mal, pastor, porque no era esa lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasó con lo que Dios le dijo? Decía yo, ¿verdad? Si Dios no creo que le haya dicho eso, no sé. No, aquí, por ejemplo, Elsa, como no es de aquí hay una emisora que se llama Faro del Caribe, que, bueno, en algún tiempo era lo más sanito que había, ahorita ya después ya entró en toda la onda esa de las maratónicas y todo. Entonces ellos generalmente cuando hacen sus campañas evangelísticas, la gente llama a hacer ofrendas o a hacer promesas de ofrendas, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, es que yo hago una promesa y voy a hacer una ofrenda de tanto, ¿no? Ya después uno los oye a ellos diciéndole, los que prometieron, no se olviden de depositar. Entonces una señora a veces llamaba y decía, es que Dios me habló, y Dios audible me habló y me dijo, ve y haz tu depósito, cosas de esas, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿será que Dios le hablará a uno audible para eso? O sea, yo me imagino que el día que Dios le hable a uno audible tiene que ser para algo, pero salvífico, pues por lo menos. ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, eso es Pastor, sí. pastor, Vamos a usted decir que Dios sabe, te habló porque no. pastor, usted sabe Sí, que escucha una voz audible del Señor. Imagínese que Moisés, para que se acercara al Señor, tenía que decirle, quítate los zapatos porque estás... No se oye. se te oye muy cortado, Erika, pero sí te escuché que estás hablando de Moisés cuando escuchó al Señor audible, o sea, pero bueno, es que ya estamos hablando de Moisés, ya de otro nivel, Erika. Pero sí, en ese entonces la relación de Dios con sus siervos era directamente, ¿no? O sea, él les hablaba y tal, pero bueno, pero ese es otro nivel ya. Bueno, entonces vamos a terminar, vamos a lo que nos falta aquí. Entonces recuerde eso de los falsos profetas, nada que ver. Otra cosa que no hay que ser tolerantes, obviamente más grave todavía, es la inmoralidad sexual como tal, ¿no? El pecado, pecados que tengan que ver con la parte sexual, que era lo que pasaba en la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Y en esto de Jezabel se habla básicamente de lo que leyó Gloria ahorita, que es Jezabel o la mujer esa que le llaman Jezabel, incitaba, digamos, a los hermanos de la iglesia a la fornicación, ¿no? Básicamente eso. Que esa fornicación se puede tomar en dos líneas. Una puede ser en la parte ligada a la inmoralidad sexual, o también fornicación, como decía acá abajo, era la parte de practicar la idolatría. Entonces, ¿se acuerdan cuando la Biblia dice, almas idólatras? ¿Me entiende? No, ¿cómo es? Almas adúlteras. Es porque están obviamente fornicando en la línea de qué? De la idolatría, es decir, a otros dioses diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía a ustedes, pasaba ahí, pasaba en la iglesia de Corinto, pasa en muchas iglesias, ¿no? Temas sexuales son comunes en casi todo lado y es un tema bastante delicado como tal. Y como les decía ahorita, era una iglesia sanita, entre comillas, ¿no? Porque hacía buenas cosas y buenas obras, porque el Señor se las dice ahí, pero había ese problema ahí de la inmoralidad causado ciertamente por la tolerancia en la línea que al Señor no le gusta para nada. Otra cosa, obviamente, de las horas de las tinieblas, porque él menciona ahí eso, y era lo que él decía ahorita de la idolatría como tal, ¿no? En 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Acuérdense que la Biblia habla que detrás de cada ídolo, cuando habla de idolatría, detrás de cada ídolo hay un demonio, que obviamente eso de uno, un católico, le va y le dice que detrás de una imagen de la Virgen está un demonio, pues se muere. Pero eso es lo que la Biblia dice como tal, ¿no? Entonces, y que no participe uno de esas obras de las tinieblas, sino que hay que reprenderlas como tal. ¿Por qué hay que reprenderlas? Porque la misma Biblia dice que nosotros que cuando éramos tinieblas, pues convivíamos con eso, pero que ahorita somos luz en el Señor y entonces tenemos que andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice la palabra. Entonces no hay que ser tolerantes con nada que tenga que ver con las tinieblas. ¿Alguna vez acuerda que en este discipulado vimos una clase también que se llamaba sobre el ocultismo, todo ese asunto del ocultismo? Entonces, bueno, de estar usando talismanes, amuletos, todo lo que es el esoterismo, o sea, las prácticas de astrología, brujería, espiritismo, todo eso, nada de esas cosas tienen que ver con eso. Bueno, digamos que hasta ahí
algunas pinceladas de algunos enemigos de la iglesia. Es decir, pastor, y esos son ahí están todos, bueno, ligados a esto se encierran muchas cosas más también, ¿no? Pero básicamente cuidarnos de eso, o sea, el enfriamiento espiritual es algo terrible, las falsas enseñanzas es algo terrible, la tolerancia al pecado, falsa terrible. Cuando hablamos de tolerancia al pecado, se liga a lo que decía Milena, de que no predicar sobre el pecado es, en cierta manera, es tolerancia al mismo. Ahora, si se predica, se advierte, se insta que la gente salga de esa situación y la gente permanece ahí, pues obviamente digamos, ni el mismo Dios fuerza a la gente porque hay libre albedrío como tal, pero una cosa es que no se advierta por lo menos, ¿no? O sea, entonces todo ese tipo de cosas son enemigos de la iglesia, definitivamente la estancan, no dejan que avance, dividen, básicamente eso es lo que genera todo eso. Vamos a dejar esta parte en otro martes que nos reunamos para que escudriñemos todo lo que es la primera carta de Tesalonicenses, que es una carta que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, para todo lo contrario a lo que hemos visto, ¿no? La iglesia de Tesalónica era una iglesia muy especial para Pablo, una iglesia a la que todas las iglesias las querían, ¿no? Que en el caso de Pablo es como parecido a aquello de que le preguntan a una mamá que tiene 10 hijos, ¿no? Le dice, vea, ¿y a cuál hijo quiere usted más? Entonces ella dice, bueno, al que está lejos mientras regrese, ¿no? Al que está enfermo mientras se mejore, al que está desempleado hasta que consiga trabajo. Así, ¿no? Entonces, con las iglesias pasaba lo mismo, ¿no? No es que él quisiera más unas que otras, sino que hay algunas que tenían más problemas que otras, ¿no? O habían algunas que eran muy especiales con él. Por ejemplo, la iglesia de Filipenses era una iglesia muy especial con Pablo, era la que lo atendía, recogían las ofrendas y le mandaban plata, le mandaron a una persona para que lo cuidara en la cárcel. Entonces, él tenía un trato muy especial. Y esa carta de Tesalonicenses, él la termina al final como casi que un capítulo entero de exhortación a la iglesia, lo que la iglesia debería hacer y cómo debería comportarse. Recomendación. Entonces, posiblemente en otro martes lo veamos, de la exhortación a la iglesia como tal. ¿Por qué es importante eso? Porque la iglesia, pues, somos nosotros, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Voy a dejar de compartir nada más para que no me... Ok. ¿Alguien quisiera compartir algo de lo que hemos hablado, alguna anécdota en particular, algo que vio o no vio, o que no entendieron, que no sé, o algún enemigo que ustedes digan, pastor, usted no nombró que yo creo que en las iglesias eso es un enemigo terrible, ¿no? Que no sea lo que hablamos ahorita de las falsas enseñanzas, de la tolerancia al pecado, del espíritu de Jezabel, que en el espíritu de Jezabel se encierra todo. Sí, la cizaña hace parte de todo ese espíritu de Jezabel. Cuando uno habla de espíritu de Jezabel, habla del chisme, la envidia, la cizaña, el serruchadera de piso, la incitación a que la gente caiga, del ser piedras de tropiezo, bueno, tanta cosa que cae ahí en el famoso espíritu de Es que Jezabel. como ahora ya no le quieren decir pecado, pastor, ahora le dicen error. Es un error. Cometió Sí, un error. Ya es no hay un error, una torta, una pifia, una canita al aire. Bueno, Ujú. ¿alguien más? ¿No? Yo, pastor, la injusticia creo que es uno de los enemigos que más vemos en la iglesia hoy, donde en las iglesias hay hermanos que tal vez creen que son muy justos en su actuar, ¿verdad? Con otros hermanos y en realidad están siendo injustos, ¿verdad? O tal vez está esa forma de ver a las personas o menospreciar a las personas, ¿verdad? Entonces se vive mucho en las iglesias y uno escucha a varios hermanos que van a otras iglesias, pues usted escucha todas esas cosas que se ven, ¿verdad? Y uno lo ha vivido también, lo ha visto. Entonces yo creo que eso es un enemigo muy fuerte que hay en la iglesia, la injusticia, vestida de justicia, ¿verdad? Sí, 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 puede ser. La injusticia, digamos, pero uno podría traducir que cuando hay injusticia en las iglesias, digamos, vamos a llevarle la seguidilla, ¿no? Cuando en una iglesia hay mucha injusticia es porque hay falta de qué. De Dios que es justicia. Sí, de Dios, pero digamos que falta de algo, alguna palabra ahí para que la vamos conectando así. La De amor. injusticia, De amor. ¿de qué? De De amor. amor, sí, falta de amor.
Y si hay falta de amor es porque hay falta Perdón. de perdón. Entonces, si no ha habido perdón, es muy probable que mucha gente y lo que hablamos ahorita, las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, ¿no? Gente que realmente van por, bueno, ustedes han escuchado que el pastor habla mucho de las misas evangélicas, ¿no? O sea, que salieron de la católica, pero la católica nunca salió de ellos, ¿no? Entonces, asisten a las iglesias como por un mero ritual religioso, ¿no? Que ese es otro bueno, eso cae dentro del enfriamiento espiritual también, pero son peligros definitivamente de la iglesia. Cuando hablamos de peligros de la iglesia, estamos hablando de los que la componemos, ¿no? Como tal. Pero sí, sí, la injusticia es algo muy común dentro de las iglesias también, y no solamente dentro de los hermanos, también dentro del liderazgo hacia abajo, de abajo hacia el liderazgo. A veces hay injusticia en todas las direcciones como tal. Eh, por eso es que, digamos, para uno no pensar en injusticias, por ejemplo, a uno de líder, digámoslo así, que uno dice, mira, hay cierta injusticia, porque a veces no se valora lo que se hace o cosas así, digámoslo por decir algo. Entonces, cabe lo que hablábamos el domingo, ¿no? Lo que uno haga, hágalo como para el Señor, ¿no? Y del otro lado también lo mismo, ¿no? O sea, la gente puede creer que también hay injusticia. Por ejemplo, aquí escribe mi hermana que está en Colombia, dice, en algunas iglesias a veces se mueve mucho la doctrina del hombre que de Dios y por eso se permite, a ver, yo veo que no lo leí todo. Eh, dice, en algunas iglesias a veces se mueve mucho la doctrina del hombre que de Dios y por eso se permite el pecado para que la gente no se vaya. Sí, es la típica. Y mi hermana que está en Colombia, allá en Dagua, en mi pueblo natal, esa es una típica, Tatiana, o sea, y por eso, y ahora uno diría, ¿cuál fue bíblicamente, cómo uno podría ver algún pasaje de eso? Bueno, y yo me acuerdo porque es Juan 6:6:6, ¿no? O sea, es muy fácil de aprendérselo, Juan 6:6:6, que el Señor estaba predicando muy fuerte, o ni fuerte, ¿no? Predicando lo que era, ¿no? Y la gente comenzó a irse porque decían, uy, qué palabra tan dura. Entonces comenzaron a irse, pero entonces, si el Señor hubiera sido un líder de hoy en día, al ver que la gente se iba, ¿qué hubiera hecho? Cambia de estrategia. Cambia el discurso, ¿ah? Cambia el Cambia el discurso tema. porque dice, uy, se me está yendo la gente. Como ahora acuerdan que Saúl, o yo no me acuerdo quién fue el que hizo algo, que dijo, es que la gente se estaba yendo, entonces tuve que quemar el incienso o algo así. ¿Me entienden? Porque así es. Entonces el Señor no cambió ese discurso para nada, ¿no? Siguió hablando exactamente igual y dijo más bien, bueno, los que quieran ir, ahí está la puerta, tranquilo, aquí no, pero aquí yo no he venido a hacer la voluntad de nadie ni a agradar a nadie, ¿no? O sea, ni a llenarle las expectativas a nadie, ¿no? Pero sí, Tatiana, eso es una práctica totalmente común, entonces, y el problema no es que la gente enseñe eso, sino que los que están escuchando no sepan distinguir qué es una doctrina de Dios y qué es una doctrina de hombre, qué es sabiduría de lo alto y qué es sabiduría de acá, que es terrenal, animal y diabólica. La gente no sabe. Cuando les hablan de doctrina de demonios, no saben. La gente cree que doctrina de demonios es solamente hablar de Satanás y todo. No, doctrina de demonios es toda aquella doctrina cuya fuente que la alimenta no viene de lo alto, sino que es aquí, terrenal, animal, diabólica, ¿no? O sea, básicamente. Y bueno, lo que dice ella, se mueven por emociones, eso ya lo sabemos, mucho emocionalismo, por eso cuando empieza el año en enero, son las prédicas más fáciles digamos, son las épocas más fáciles para predicar, porque es solamente meterle emoción al asunto, ¿no? Este es el año de la destitución y las puertas se abren y todo. Entonces, por ejemplo, alguna vez yo les comenté a ustedes que desde el punto de vista de mercadeo, los que han trabajado en mercadeo, ustedes saben que las empresas tienen departamentos de mercadeo, ¿no? Los departamentos de mercadeo lo que se encargan es de venderle a la gente la idea, obviamente, de que el producto que la empresa vende, ellos lo necesitan. O sea, sin esto usted no vive, ¿cierto, Flori? Sin estos útiles escolares, su hijo pierde el año. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que se encargan de la gente que hace mercadeo, por eso hace estrategias muy atractivas, por eso es que el pecado se vende muy bien y muy atractivo el asunto. Desde el punto de vista de mercadeo, las estrategias que el señor usó, pues obviamente nada que ver, ¿no? Porque él dice, bueno, aquí está, el que quiera venir conmigo, lo primero que tiene que hacer es cargar su cruz. Entonces ya más de uno echa para atrás, ¿no?
y tiene que crucificar la carne y todo ese asunto, y tiene que negarse a sí mismo y todo eso, y olvídese, desprecie a su familia y todo ese asunto, y acuérdense que yo no tengo ni dónde recortar la cabeza. Entonces, desde el punto de vista de mercadeo, no es algo que venda, hacerlo, ¿no? Pero el Señor nunca cambió. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de Dios siempre es que esto es cuestión de que el que quiera, ¿no? Sabiendo lo que nos espera, no vendiendo humo, como dicen por ahí, falsas expectativas. El asunto aquí es como es. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra nunca ha mentido en esa línea de que el que venga a los pies del Señor sepa que va a tener aflicción, que esto no va a ser fácil, que es una batalla que hay que lidiar hasta el final, que es una guerra, ¿me Pastor, entiende? Sí, Flori. y por eso es que es bien difícil evangelizar hoy día, porque la gente no quiere nada que tenga que ver con sufrimiento, que tenga que ver con negarse las cosas del mundo, con las distracciones. Es muy difícil evangelizar por eso. Nadie quiere nada de esto. Sí, sí, pero bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, Flori. Es más, cada vez es más difícil porque la maldad aumenta y el amor se enfría y por eso es que el Señor hace esa pregunta que dice, ¿será que cuando yo, dice él, ¿será que cuando yo regrese, qué pasa? ¿Quién completa la frase? Hallaré fe en la tierra. Eso decía. ¿Será que cuando yo regrese hallaré fe en la tierra? Es decir, habrá gente que me conozca. A como vamos, sí la va a ver porque el remanente se mantiene, Pero menos. pero van a ser cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, cada vez menos. Pero bueno, ustedes conversan muy rico, pero dejémoslo ahí. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de compartir hoy en... Pues esto, temas que tienen que ver con la iglesia son... Todavía les debo por ahí el tema que alguna vez Fernando propuso de cómo se mueve la disciplina en las iglesias, ¿no? Es algo que hay que tocar también en algún momento. Usando algunos casos que nosotros no hemos tenido así muchos casos no hemos tenido muchos pastores que los hayamos metido en disciplina. Bueno, hay un pastor, pero bueno, está bien, ese es otro tema. Vamos a orar. Entonces, ¿quién quiere orar? Si quiere, regálanos, Elsa, una oración ahí para ir. Creo que Elsa no me escuchó. Sí, pastor. Sí, Padre amado, gracias, Señor, por esta tarde de reunión que tuvimos, Señor, por este medio, pero tú nos permites, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser tolerantes a pecados, Señor, a siempre en nuestro corazón a lo que dice tu palabra, Señor, a obedecer tus mandamientos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor bendito, para que nosotros podamos seguir en el camino que tú has trazado, Padre Santo. Gracias damos, Padre, por el pastor también, Señor, que nos trae palabra de vida, Señor, que tú dejaste para nosotros, para cada uno, Padre bendito. Bendice a cada familia reunida, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, reunirnos una vez más y aprender de tu palabra, Señor, porque solamente tú nos traes vida, Señor, y como tu palabra dice también que preparemos nuestra eternidad aquí en lo temporal. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te agradezco, Padre Santo, por esta noche, Señor. En el nombre de Cristo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.